¿Quieres comenzar a tejer crochet pero no sabes por dónde empezar? En este video te enseñaré todo lo que necesitas saber para comenzar con el crochet, desde el material que necesitas hasta cómo buscar tutoriales y patrones para aprender a tejer amigurumis. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Comencemos con los materiales que necesitas. En el crochet y los amigurumis utilizamos este tipo de hilo. En algunos lugares lo llamamos estambre, en otros hilo, hilaza o algún otro nombre. El estambre puede ser algo diferente entre sí, pero para comenzar cualquiera que encuentres te sirve. Te voy a enseñar algunos tipos de material que utilizamos, desde el más barato hasta el más caro. El estambre suele ser de material acrílico, se siente suavecito al tacto y suele tener pelucita, pero si no te importa este acabado semipeludito, no hay problema. El estambre más común en las tiendas de estambre o mercerías es el que se llama ángel. Es algo durito al tejer, pero es bastante económico si apenas estás aprendiendo, aunque también puedes encontrar marcas de estambre muchísimo más suaves y de grosores más pequeños. Otros estambres económicos bastante comunes son el acrilán, que tiene hebras súper finitas que al juntarlas engrosa el estambre, o el cristal, que es un estambre normal, que tiene una hebra brillosita. Pero estos dos no los recomendaría para usar en amigurumis, aunque si te gustan y te gusta cómo se ve al tejerlo, no hay ningún problema. Este otro material se llama hilaza. Suele ser de algodón y se siente más lisito al tacto. Este no suelta casi nada de pelucita, así que si prefieres que tus amigurumis tengan un acabado más limpio, por así decirlo, o un acabado más lisito, este material es perfecto. Aunque un punto a considerar es que la hilaza suele tener un costo más elevado que el estambre. También existen otros tipos de lanas o estambres, como por ejemplo el chenille o el chenil, que es mucho más grueso y muchísimo más suave que los otros dos. Este material te deja un acabado tipo peluchito súper suavecito, súper rico en los amigurumis y se ve muy bonito. Aunque suele ser un poco más difícil de conseguir este material, sobre todo en México o en Latinoamérica. Y también suele ser el material más caro para trabajar, incluso más caro que la hilaza. Pero si a ti te gusta, está perfecto. Y si te gustaría que te recomiende marcas de estambres o hilazas para amigurumis, dime en los comentarios para hacer un videíto. Ahora, una herramienta súper importante para comenzar a tejer es el gancho o el crochet. ¿Pero cómo sé qué gancho usar? Pues es súper fácil. Cuando ya hayas escogido el estambre que vas a usar, en la etiqueta vas a encontrar estos símbolos. Este de aquí es para tejer a 2 agujas y este para tejer a gancho. Por ahora nos importa solo lo que dice en la parte del gancho, así que si te fijas, este numerito de aquí te indica el grosor del estambre y el grosor del gancho que tienes que usar. Si el material que escogiste no tiene etiqueta, puedes preguntar en el lugar en donde lo compraste para que te digan qué grosor de gancho necesitas, o también puedes medirlo con el gancho de esta forma. Tomas tu gancho y lo colocas en la hebra. Al medirlo no tiene que quedar ni muy pequeño, ni muy grande como para que el gancho no pueda tomarlo bien. Ahora veamos con qué se rellenan los amigurumis. Para rellenarlos vas a necesitar del crón o relleno para peluches. Este relleno lo encuentras en mercerías o en las mismas tiendas de estambres. Oye, pero los amigurumis tienen ojos, ¿esos cómo los consigo? Bueno, pues los ojitos de seguridad para amigurumis son fáciles de conseguir. Los puedes comprar en el mismo lugar en donde compraste el estambre, en Amazon o en Mercado Libre. Estos ojitos tienen un tornillo y una gomita para asegurarlos en el tejido. Para conseguir el ojo de seguridad que necesitas, tienes que revisar el número del tamaño del ojito o la medida en milímetros. Por ejemplo, este ojo es del número 4, pero mide 8 milímetros. Y este otro es del número 6 y mide 12 milímetros. Pero no te preocupes, en la mayoría de los tutoriales de amigurumis te dicen qué número o medida de ojitos necesitas. Y como herramientas extras vas a necesitar tijeras, marcapuntos, aunque no es necesario conseguir de estos, puedes sustituirlos por un clip, pasador para el cabello o cualquier objeto pequeño que te sirva para marcar el estambre sin que se salga fácilmente del tejido. Para algunos proyectos vas a necesitar alfileres y agujas. Las agujas existen de 2 tipos, las normales para el hilo delgado y las que usamos para el crochet, que se llaman aguja estambrera y es mucho más grande. Los alfileres yo te recomiendo utilizar estos que tienen cabecita de colores
porque así va a ser más difícil que se hundan entre el tejido y se pierdan. El silicón también lo necesitarás algunas veces y puedes usar el que tú prefieras, caliente o frío, te sirven de la misma forma. Y ahora sí, ya tengo todo el material que necesito. ¿Cómo empiezo a tejer? La manera más simple para comenzar a tejer es con tutoriales para principiantes. Los tutoriales, al ser en video, te facilitan comenzar a aprender, porque puedes ver los pasos directo en tu pantalla. Al contrario que con los patrones, que suelen ser archivos en PDF, para un principiante puede ser más complejo empezar a tejer solo leyendo instrucciones. Es como leer un libro de matemáticas sin saber sumar ni restar. Así que si tú no sabes nada sobre crochet, te voy a dejar un par de tutoriales para principiantes que son bastante sencillos para tu primer proyecto. Y si harás alguno de los tutoriales que te dejé aquí en la pantalla, etiquétame para ir viendo tu evolución de principiante a profesional en crochet. Si te gustó y te sirvió este videito, te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Te dejo el link a mi Ko-fi, en donde puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.